Hola, buenas tardes, bienvenidos a otro episodio más de aquí del canal. Mi nombre es Pamela Tapia y en este episodio quiero compartir con ustedes un poco de mí, quién soy, cuál ha sido mi recorrido sobre esta tierra, de dónde vengo. Ujú. Este video lo voy a nombrar una cosa así como mi autobiografía. Ujú. ¿Y por qué decidí poner este video en mi canal? Porque para mí es importante que ustedes sepan quién es la persona que está frente a cámara, quién es la persona que les está dando esta información, cuál ha sido mi recorrido en esta vida, de dónde vengo, cómo llegué al estudio o al conocimiento de la astrología esotérica. Ujú. Para que ustedes puedan discernir quién es la persona que les está dando esta información justo. Recuerden que la información es como un alimento, es alimento para nuestra alma o desnutrición para nuestra alma. Así como necesitamos comer frutas, verduras, proteínas, etcétera, para poder nutrir, para que esa comida a través de los procesos metabólicos digestivos que hace nuestro organismo podamos obtener energía para poder movilizar el vehículo físico y hacer nuestras actividades constantemente. También nosotros, la información que estamos consumiendo constantemente en redes sociales, nos nutre o nos desnutre. Nos proporciona energía, nos proporciona cierta luz, cierto nutrimento a nuestra alma o no. O nos desnutre. Así como nosotros tenemos que tener un buen discernimiento para saber qué es más saludable para nuestro vehículo físico, si una manzana o unas papitas fritas, y tenemos que discernir y tomar una decisión entre qué nos nutre más y qué no nos está nutriendo, así como también tenemos que empezar a desarrollar ese discernimiento de qué información estamos consumiendo y de quién viene esta información, desde dónde y quién es el que nos está dando esta información. Así es que este es el propósito de este video. Espero que sea de su servicio. Que ustedes igual también puedan conocer un poco más acerca de mí, quién soy y de dónde vengo. Y pues bueno, comencemos. Bueno, mi nombre es Brenda Pamela Tapia. Soy mexicana. Nací en la Ciudad de México en un árbol genealógico pequeñito. Fui criada por mi madre, por mi abuela materna y junto con mi hermano. Mi hermano y yo somos los únicos hijos. Mi hermano me lleva 2 años, así es que fuimos criados por la abuela materna y por la madre. Bueno, mi madre describe que mis primeros meses acá en la tierra, cuando yo nací, mi madre me describe como una bebé que no tenía, por así decirlo, comportamientos tan normales como la mayoría de bebés. ¿A qué se refería? Que por ejemplo cuando me hacían un guiño o querían jugar conmigo así, pues era muy difícil que yo me sonriera o que yo me riera de algo, o que yo le hiciera caso, o sea, a alguien que quisiera jugar conmigo. Ya ven que cuando tocan a los bebés y les haces ay, para hacerlo reír, pues el niño fácilmente o normalmente pues se ríe, se carcajea contigo, y yo no. Yo no, yo no hacía eso. Dice mi mamá que únicamente yo observaba a las personas como si las estuviera analizando. A mi mamá le causaba un poco de curiosidad este comportamiento de mí. Y pues bueno, esos fueron como, así es como llegué a la tierra, ¿no? O sea, siendo como una bebé muy observadora. Posteriormente ya con el paso. Bueno, también una de las cosas de cómo llegué a la Tierra. Pues bueno, el día de mi nacimiento, en ese momento, cuando estaba yo naciendo, los médicos se dieron cuenta que yo traía una, por así decirlo, una deformación. Había yo nacido con una malformación en mi pierna derecha. Mi pierna derecha no había soldado a mi fémur, que quiere decir que mi pierna pues estaba
una pierna, la pierna derecha estaba más larga que la izquierda, porque justo pues no había soldado con el fémur. A esto se le llama luxación de cadera, así es que desde el momento en que nací pues me diagnosticaron con esto y pues mi mamá emprendió el viaje de buscar la atención médica para que pudieran atenderme y pudiera yo salir adelante con esto, ¿no? Entonces, pues con el paso del tiempo, pues a mí me estaban atendiendo y el año en que yo nací fue el año que en México surgió uno de los peores terremotos en la Ciudad de México. Ese año, ese terremoto devastó la Ciudad de México y uno de los hospitales de los cuales se cayeron, desgraciadamente, donde se perdieron muchas vidas, fue el hospital en donde a mí me estaban atendiendo. Entonces me quedé sin atención. En ese momento, por la emergencia en México, se trasladaron a dar servicio muchas almas voluntarias de todo el mundo, entre ellos un par de médicos alemanes, que para dar servicio a todos los damnificados y a toda la gente que necesitaba atención médica por el desastre que había ocurrido en la Ciudad de México. Así es que uno de estos médicos tomó mi caso también. Pues yo era una bebé recién nacida, no tenía más de 5 meses de haber llegado al mundo, así es que de la mano de este médico pues seguí con mi tratamiento médico y pues bueno, salí adelante. Gracias a los médicos, gracias a la vida, a mi madre, quedé bien, salí de esto y pues bueno, eso fue, salí de eso, empecé a crecer y pues bueno, mis primeros años en el kinder, bueno, pues mis primeros años del kinder pues seguí siendo una niña muy retraída, una niña que poco interactuaba con otras personas, pero que empezaba a interactuar con mi entorno de una manera, pues yo diría que un poco peculiar. Yo hacía todas las actividades del kinder, lo que la maestra pues pedía y todo, y era una niña pues que cumplía con los requisitos de la escuela, ¿no? Pero recuerdo que en ese kinder había un área muy grande de áreas verdes, donde desarrollábamos actividades de siembra, actividades de siembra de semilla, germinación y todas estas cuestiones que a los pequeños pues nos enseñan desde nuestros primeros años. Y estas actividades a mí me fascinaban. Yo recuerdo que aunque no tuviéramos esas actividades, yo me daba mis escapadas para visitar esta parte del jardín, donde había grandes árboles y donde yo platicaba con los árboles, platicaba con ellos, en verdad yo los sentía como mi familia, yo los veía así como el abuelo, la abuela, como mis ancestros, y hablaba con ellos y dialogaba con ellos y yo me sentía como si estuviera cerca de mi familia. Entonces, pues bueno, esos fueron como mis primeros años. Hacía estas cosas, platicar con la naturaleza. Después que ingresé a la primaria, ya es por ahí como de los 6 años, que ingresé al primer grado de primaria, pues iba todo bien, pero la realidad es que yo no estaba aprendiendo. Cabe mencionar que mi mamá fue maestra, ella tenía niños, enseñaba a leer, a escribir, a sumar, a restar a niños más o menos de esa edad de la que yo tenía en aquel entonces. Entonces, bueno, pues a mí no me fue bien el primer año de primaria porque no aprendí nada, no aprendí ni a leer, ni a escribir, ni a sumar, ni a restar, ¿no? Entonces me fue fatal. Cuando entregaron las calificaciones, pues mandaron a hablar a mi mamá y la maestra pues le comentó a mi mamá que pues yo había perdido el año porque no había aprendido nada. Y la maestra, en la conversación que tuvo con mi mamá, pues le dijo que le sugirió a mi mamá que me llevara con un psicólogo porque ella veía que yo no era una niña normal,
por así decirlo, que a mí me estaba costando mucho trabajo adquirir el conocimiento y que probablemente pues yo tenía un retraso. Esto a mi mamá no le gustó y tampoco creo que gustó porque lo dijo enfrente de mí. Yo estaba ahí cuando la maestra hizo este comentario a mi madre. Entonces pues mi madre decidió llevarme con un especialista en niños, un psicólogo de niños. Y pues resulta que eh, en todas las actividades y en el diagnóstico, pues el psicólogo eh, le comentó a mi mamá que no tenía yo ningún problema para aprender ni para absolutamente nada, que simple y sencillamente es que yo era una niña muy introvertida y que probablemente con el tiempo pues tal vez mi carácter iba a cambiar o iba a desenvolverme, pero que por ahora pues yo era una niña introvertida y que no tenía ningún problema, que probablemente lo que había sucedido es de que por algún motivo, yo no había aprendido, pero que el motivo no era porque yo tuviera algún retraso o tuviera alguna deficiencia o algo que me estuviera impidiendo adquirir el conocimiento. Así es que mi mamá pues se tomó 2 semanas de vacaciones, pidió 2 semanas de vacaciones en el trabajo porque pues mi mamá siempre fue la fuente de ingresos, de sustento en mi casa. Así es que no era fácil que mi mamá tuviera eh, tanto tiempo libre. Así es que pidió 2 semanas de vacaciones para enseñarme a leer, a escribir, a sumar y a restar y pues lo logramos. Lo logramos. En 2 semanitas pude aprender lo que en un año no aprendí en la escuela. Así es que, pues bueno, regresé a la escuela, repetí el año y conforme fueron pasando los años, pues empecé a ser una niña más extrovertida. Ya empecé a convivir con los compañeritos, a hacer amigos en la escuela, a ser una niña más extrovertida, más parlanchina, más platicadora, ¿no? Pero siempre me gustó mucho estudiar. Era yo muy perseverante en mis estudios. Así es que algunas veces me colaba por el cuadro de honor, otras veces me colaba para cargar la bandera de honores y todas estas cuestiones, ¿no? Me acuerdo que hasta toqué el tambor en la banda de guerra de la escuela y para mí era una fascinación, ¿no? Y todo eso era por el promedio, que pues tú te lo tenías que ganar con los estudios, ¿no? Así es que pues yo era, la verdad es de que no les puedo decir que yo siempre fui de excelencia y que no, yo fui una niña que como dicen en México, aquí se les llama como machetera. O sea, ¿a qué se refiere? Que somos aquellas personas que somos muy perseverantes, que si a la primera o a la segunda no nos sale, pues le seguimos intentando hasta que nos salga, ¿no? Y somos constantes, somos perseverantes y así es. O sea, yo misma me ponía yo a estudiar, yo misma me exigía, yo misma me ponía los retos y así me fui formando desde pequeñita, porque como les comento, pues mi mamá era el único ingreso en mi casa. Bueno, como les comentaba, pues mi mamá era el único ingreso en casa, así es que pues mi mamá casi todo el día trabajaba y entonces con la que casi siempre estábamos era con la abuela. Una abuela verdaderamente amorosa, un ángel, un verdadero ángel. Pero pues bueno, así transcurrieron como mis primeros años. Posteriormente seguí con este amor por la naturaleza, me encantaba platicar con los árboles, pasar por los camellones, a pesar de que yo de pequeña no tenía acceso a la naturaleza, así a grandes extensiones de bosques o cosas así, ecosistemas, por los camellones que yo cruzaba cuando veía, no sé, un pino, un encinar, me encantaba platicar con ellos, y veía caricaturas, sí veía caricaturas, pero me gustaban más y pasaba más mis tiempos viendo documentales de naturaleza. En aquel entonces, en el canal 11 de la televisión mexicana, era un canal del Instituto Politécnico Nacional, del IPN, donde se dedicaban a
a pasar documentales de naturaleza, de los fondos marinos, de la profundidad de los océanos, lagos, ríos, fauna. Era impresionante. Entonces, yo me pasaba mis tardes viendo estos documentales, me fascinaban, mi mente volaba y desde aquel entonces yo me imaginaba desde pequeñita que cuando yo creciera yo iba a estar en la naturaleza, iba a cuidar a Madre Tierra, iba a cuidar a los animales y a las plantas de Madre Tierra. Me fascinaba desde pequeñita. Yo les estoy hablando que yo tenía aproximadamente como 8 o 9 años cuando yo sentía este impulso dentro de mí que decía, allá, en algún futuro, cuando yo crezca, eso es lo que voy a hacer. Me acuerdo que por esa edad, haciendo un paréntesis, que fue una de las cosas que se me quedó muy grabada, es de que en la televisión mexicana pasaron, recuerdo, un fin de semana, porque estaba mi mamá con nosotros, compartiendo ese fin de semana con nosotros. Me acuerdo que pasaron el documental de Gorilas en la Niebla, un documental que habla de la vida de una bióloga, ajá, de la revista National Geographic, en donde su vida la dedicó al estudio de los gorilas, ¿no? Dio su vida por la investigación, el estudio, la protección de estos animales que en aquel entonces, en los 80s y 90s, estaban siendo cazados furtivamente. Y me acuerdo que cuando yo vi ese documental, a mí me impresionó y yo entró en mí, dije, algún día voy a ser como Dian Fossey. Y yo me enamoré, o sea, me enamoré de eso. Eh, yo tenía la seguridad, desde aquel entonces tenía la seguridad que mi camino iba a ser de la mano de Madre Tierra y pues bueno, así fue. Vamos a llegar a eso. Bueno, posteriormente mis años de secundaria, mi adolescencia, no fue nada fácil. No sé si toda la vida de los adolescentes dicen que sí, que es difícil, pero para mí fue muy difícil porque nos cambiamos de casa. La casa en donde nos cambiamos estaba muy lejos de la familia, de los tíos, de los primos. Era un lugar nuevo para nosotros, era un lugar que no era muy bonito. Nos cambiamos al Estado de México. En realidad era un lugar, sigue siendo un lugar eh, feo, ajá, feo para vivir, ajá, porque existen altos índices de delincuencia, hay muchos problemas que tiene el Estado de México. Pero bueno, eran las posibilidades de mi mamá. Así es que pues nos cambiamos. Ajá, fue un cambio muy difícil porque mi hermano también estaba en la adolescencia y pues mi abuelita ya se estaba haciendo grande. Entonces mi abuelita ya no tenía las mismas fuerzas para aguantar a dos adolescentes, ¿no? Así es que con el tiempo, con un par de añitos ya viviendo en el estado, pues la abuela tuvo que dejar de vivir con nosotros e ir y regresar, bueno, vivir con una de mis, o sea, al cuidado de una de mis tías. Y pues para mí esto fue muy doloroso. Para mí esto fue muy doloroso porque mi abuela, pues, siempre fue la persona con la que más conviví, ¿no? Y yo ya estaba creciendo y habían tantas cosas sucediendo, así es que la secundaria fue, fue el momento más catártico de mi vida. No me fue bien, andaba yo en subidas, en bajadas, era toda una revoltura en aquel entonces mi vida como adolescente. Posteriormente, como pude, retomando la secundaria, porque por un tiempo la dejé, ajá, retomé mis estudios de secundaria, después me fui a la preparatoria. En la preparatoria pues las cosas empezaron un poquito a estabilizar, porque pues yo ya tenía más, ya estaba un poco más centrada qué era lo que quería, ¿no? Cuál era mi camino y hacia dónde iba. Ya no tenía tanto
tanto tumulto emocional sucediendo a mi alrededor. Así es que pues me fui a la preparatoria, terminé mi preparatoria y en el momento que termino mi preparatoria pues se me enfrenta la gran disyuntiva de qué iba yo a estudiar o qué quería hacer, ¿no? Toda mi familia o la gente que me conocía sabía que yo tenía un amor por la naturaleza. Parte de mi familia siempre dijo que me iba yo a dedicar a la medicina veterinaria. Otros decían que iba a ser bióloga, ajá, pero siempre en el área de ciencias biológicas. Así es que cuando decidí hacer los exámenes para a ver si iba a ser aceptada en alguna de las universidades públicas de aquí de México, decidí hacer el examen para el Instituto Politécnico Nacional y en aquel entonces estaban surgiendo nuevas carreras. Una de las nuevas carreras que traía un empuje fuerte por todas las problemáticas que se venían ya siendo muy visibles en el mundo del desastre ambiental. Era el nacimiento de la carrera de Ingeniería en Sistemas Ambientales en el IPN. Era nueva, era una carrera nueva, así es que dije, pues yo quiero estudiar eso. Hice el examen para el IPN, para ser aceptada en la carrera de Ingeniería en Sistemas Ambientales y me quedé. Fueron 4 años y medio, casi 5 años de estudiar, de prepararme como ingeniera ambiental. Ahí en la ingeniería estudié el desarrollo de ecotecnias, tecnologías para la sanación hídrica, para la restauración, etcétera. O sea, desarrollo de ecotecnias, ¿no? Como hoy se le conoce, y muchas otras cosas que te enseñan en la carrera de ingeniería ambiental. Pero dentro de mí estaba yo en el punto de la carrera en donde tenía que decidir cómo iba a titularme. Entonces decidí hacer una tesis. Pero en el momento que decidí hacer la tesis, yo dije, es que sabes qué, que yo quiero, a mí, o sea, me encanta esto del desarrollo de ecotecnias y la ingeniería y el cálculo y las matemáticas y la física y la fisicoquímica y toda esta cuestión. Pero yo dentro de mí sigo trayendo la semillita de la investigación, de la ciencia, ¿no? Del conocer la vida, de conocer a Madre Tierra. Entonces decidí entrar al área de toxicología ambiental. El área de toxicología ambiental es un área de ciencia, de investigación científica. Así es que hice una tesis en toxicología ambiental estudiando contaminantes derivados de combustibles fósiles y contaminantes y otras toxinas derivadas de la contaminación de los cuerpos de agua que llegan a todo lo que es la cadena. Estudié estos contaminantes en una especie de pez que es de consumo humano y cómo esta especie se veía afectada y podía llegar justo hasta el ser humano y a toda la cadena, a contaminar toda, o sea, estos contaminantes llegaban valga la redundancia, llegaban a tener una tasa de toxicidad tan alta que se podían distribuir no solamente en el cuerpo de agua, sino llegaban a toda la flora, a la fauna y hasta el ser humano cuando el ser humano consumía estas especies. Así es que fue una tesis impresionante, fueron años de estudio, de investigación científica, de trabajo en campo, de trabajo en laboratorio, y ahí fue cuando conocí el amor a la ciencia. Ahí fue cuando despertó ese amor por la investigación científica. La tesis fue un éxito. Cuando la terminé, hicimos algunas publicaciones, tanto en revistas internacionales de ciencia como en medios de comunicación que les interesa poner este conocimiento a la luz del público en general. Así es que dimos nota en algunos periódicos, en algunas revistas.
eh, de los resultados obtenidos por esta tesis, por esta investigación científica, y esta investigación, junto con otras investigaciones que se venían desarrollando tanto en el Politécnico como en otras universidades, pues fueron claves para que en México se desarrollara legislación medioambiental para poder controlar, para poder limitar estos contaminantes en cuerpos de agua dulce acuícolas que estaban siendo, estos hogares para la reproducción de estas especies que llegaban a la mesa de los mexicanos. Así es que en aquel entonces, cuando yo inicié mi tesis, no había legislación en México, la legislación era nula, y solamente existía en otras partes del mundo, como en algunos países europeos, pero se logró impulsar, con estas investigaciones, el desarrollo de legislación, y pues bueno, así es como emprendí ese viaje. Terminé la ingeniería, obtuve el título de ingeniera ambiental, y pues bueno, posteriormente de eso dije, bueno, ahora sí vamos a salir al mercado laboral, y como joven, con el corazón muy entusiasmado, dije, pues vamos a cambiar a madre tierra y vamos a restaurar, y en ese momento yo creo que por la juventud o no sé, todo lo que me ocurría, yo me sentía heroína y yo decía, todo vamos a cambiar y vamos a hacer conciencia y un montón de cosas, ¿no? Así es que salí con ese ímpetu, con ese entusiasmo, a laborar. Trabajé en trabajé en áreas naturales protegidas de México, desarrollando planes, proyectos de restauración, recuperación, conservación de estas áreas naturales protegidas, desarrollando estrategias, los programas, los proyectos para recuperación forestal, para detener la mancha urbana, el crecimiento de la mancha urbana, para gestionar más los recursos de estas áreas naturales, etcétera, ¿no? Entonces estuve trabajando unos cuantos años en eso, me la pasé bomba, adquirí mucho conocimiento, y estaba haciendo lo mío, lo que me gustaba, ¿no? Pero en ese momento, en el ámbito económico, pues no, yo seguía siendo soltera, seguía viviendo con mi mamá. Uh-huh. Pero no me iba muy bien económicamente, así es que decidí adquirir más conocimiento para poder en un futuro postularme para un mejor trabajo, para un mejor sueldo, por así decirlo, ¿no? Así es de que pues dentro de mí siempre estuvo esa semillita de regresar a hacer ciencia. Así es que dije, bueno, pues voy a regresar a hacer ciencia y voy a desarrollar una maestría. Una maestría en ciencias químico-biológicas. Me postulé, hice el examen, fui admitida y pude conseguir 2 becas porque eran 2 años y medio de desarrollar la maestría, entonces era de tiempo completo, así es que necesitaba pues las becas. Y pues bueno, emprendí el viaje, ¿no? De desarrollar la maestría. Pero esto se convirtió en un reto en mi vida. ¿Por qué? Porque el director de tesis, yo regresé con el objetivo de la maestría de seguir en la línea de toxicología ambiental. Y cuando regresé, el doctor, mi director, especialista en toxicología, pues me dijo, mira, yo te propongo, que sigamos la misma línea que tú quieres de toxicología ambiental, pero que la unamos con una línea de salud. Y yo así y hicimos una propuesta de estudiar la comunicación del sistema endocrino, del sistema inmune y del sistema nervioso de la especie que íbamos a estudiar, cómo estos grandes sistemas interactúan, se relacionan y se comunican entre ellos cuando un contaminante o un tóxico está entrando a la especie,
cuando está entrando al ser, al ser vivo en estudio. Uh-huh. Y cómo este contaminante afecta a estos 3 sistemas y por lo tanto afecta a su salud de la especie, ¿no? Entonces para mí esto era un reto. ¿Por qué? Porque yo mi base era ingeniera ambiental. Yo no tenía la base de salud. Yo no sabía nada del sistema endocrino, nada del sistema inmune, mucho menos nada del sistema nervioso. Yo era una ingeniera ambiental. Entonces, pues yo tenía cero conocimiento de esto, ¿no? Cero conocimiento de salud. Así es que, pues fue un reto. Acepté el reto y dije, pues bueno, vamos a ver cómo hacemos esto porque pues me interesa y pues vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Para poder desarrollar la maestría necesitas juntar a un comité, a los directivos de tu comité que te van a estar evaluando constantemente el trabajo de la maestría y que con ellos son los que tienes que presentar el examen de grado, que es donde te dicen si apruebas o no apruebas para obtener el grado de maestría. Así es de que el director, mi director, nada ambicioso, me mandó a buscar, a pedirles a los mejores del Politécnico que formaran parte de mi comité, a la mejor endocrinóloga, a la mejor inmunóloga, a los mejores. Entonces, a la primera con la que toqué su puerta, pedí una cita, fue con la doctora especialista en endocrinología. Y cuando le presenté la propuesta de maestría, y estuve platicando con ella y todo, y pues entrevistándome, ella me estaba entrevistando a mí, pues me dijo, mira Pamela, me dice, tengo que decirte que no puedo ser parte de tu comité. ¿Por qué? Porque estás planteando, quieres desarrollar una maestría muy grande, es un reto muy grande, estás proponiendo alcanzar, objetivos muy grandes y no tienes la base, no tienes el conocimiento base. Tú eres ingeniera ambiental y tú necesitas bases de salud, bases de salud que no tienes. Entonces, no solamente vas a desarrollar un proyecto de investigación que te va a requerir horas y análisis y datos y recolección de datos y tratamiento de datos y etcétera, etcétera, sino que tienes que desarrollar el conocimiento base que se supone que tú deberías de tener para desarrollar este tipo de tema que quieres desarrollar. Y me dijo, lo siento, no, la verdad es de que no creo que lo puedas lograr, así es que no puedo ser parte de tu comité. Pues yo ya me salí de su oficina así como cara así de, ¿what? ¿Y ahora qué hago, no? Entonces yo dije, en el caminar de la oficina de la doctora al laboratorio, para hablar con mi director sobre la respuesta que me había dado la doctora, pues estaba yo pensando así de, ¿será que sí me le estoy poniendo muy alto? Y pues yo dentro de mí dije, pues sí, porque la verdad es de que yo no tengo nada de conocimiento de esto que quiero desarrollar, ¿no? O sea, tengo el conocimiento de toxicología ambiental, pero no tengo el conocimiento de salud. Y yo voy a estudiar la comunicación, y la relación entre sistema inmune, endocrino y nervioso. Bueno, total de que regresé con el director y me dijo, dame 5 minutos, se encerró en su oficina, yo nada más escuchaba que estaba hablando por teléfono y me dijo, regrésate con la doctora porque te está esperando nuevamente. Entonces, cuando regresé con la doctora me dijo, mira, me acaba de hablar tu director y solamente te voy a pedir un favor. Me dice, solamente voy a hacer parte de tu comité, parte de tu directivo, parte de tus directivos de maestría, si tú te metes a mis clases, si tú empiezas a tomar clases conmigo, clases de endocrinología conmigo y te comprometes 100% a aprender
ajá, todo lo que necesitas aprender del funcionamiento del sistema endocrino. Y pues dije, claro que sí, ¿no? Claro que sí. Entonces, pues así fui con la doctora, con la inmunóloga y así, y entonces logré armar mi comité directivo. Tomé clases de todo lo que necesitaba, sistema inmune, sistema nervioso, sistema endocrino, y me la fleté, ¿no? Me la fleté. Me acuerdo que una anécdota, las clases de endocrinología con la doctora, éramos 8 alumnas. De las 8 alumnas, o sea, 7, o sea, sí, 7 eran médico. Y yo era la única que no cuadraba ahí porque yo era ingeniera ambiental. Entonces, todas las médicos pues tenían las bases, ellas ya tenían el conocimiento base del sistema endocrino y todo, y pues sus trabajos de maestría y doctorado pues estaban en esa línea, ¿no? Entonces la doctora lo que hizo fue que a mí me pidió que yo diera las clases. Entonces a mí me mandaba el tema que teníamos que ver y yo tenía que preparar el tema, tenía que sacar toda la información que se tenía que dar. No sé, por ejemplo, si íbamos a ver ¿cómo se llama? Hormonas tiroideas, pues yo tenía que sacar toda la información de hormonas tiroideas y lo que se iba a ver y tenía que llegar a dar la clase. Así es como, como la doctora, pues, ahora sí que me pidió y pues yo con gusto lo hice, aprendí un montón. La verdad es de que no les voy a hacer, no les voy a mentir, fue un reto, fue creo que uno de los retos más importantes en mi vida porque me temblaban las piernas, no les voy a mentir, me temblaban las piernas porque yo todas mis clases y con los que presentaba yo los avances del trabajo de maestría, los resultados que estábamos obteniendo del trabajo de maestría, pues eran con médicos. Y a mí me temblaban las piernas, ¿no? Porque yo estaba con los especialistas, ¿no? Sin yo realmente ni siquiera tener las bases. Así es que pues yo fui aprendiendo sobre la marcha, desarrollando la maestría, desarrollando la investigación científica, trabajando y fueron, pues yo me la vivía en eso, ¿no? Me la vivía en eso. Y pues bueno, no les hago más largo esa historia. Cuando llegó el momento de presentar el examen de grado para ver si me daban el grado o no. Así es que ese día, pues la verdad es de que a mí me dio como un ataque como de ansiedad, yo ya me quería regresar a mi casa y bueno, total de que me paré ahí enfrente porque me estaba dando un ataque de ansiedad porque realmente yo decía es que estoy enfrente de los mejores especialistas, ajá, de los conocedores de todo esto y yo en 2 años y medio, aunque yo puse todo de mí y hasta pasé y sobrepasé más allá de lo que creía poder aprender y alcanzar, eh, pues es que siento que en el momento que llegue la ronda de preguntas de los especialistas, es como, pues te da pánico, ¿no? Porque pues estás ahí enfrente de los especialistas, ¿no? Entonces yo decía, oh, yo como en 2 años y medio y yo les voy a contestar y les voy a hablar a los que sí saben, a los conocedores, a los que han dedicado sus vidas enteras a este conocimiento. Así es que a eso me enfrenté, hice el examen, fueron aproximadamente como 2 horitas. Y recuerdo que cuando llegó la ronda de preguntas a la primera doctora que le tocó, fue la doctora especialista en endocrinología. Y recuerdo que se paró de su silla, me aplaudió y me dijo, Pamela, me callaste la boca. Ajá. Dice, lo que tú hiciste, ajá, dice, has desarrollado un trabajo impresionante, los resultados que obtuviste, perdón, eh, el trabajo que has hecho, la perseverancia, ajá, lo que yo no creía que tú pudieras lograr, lo lograste y lo lograste aún más.
felicidades, me aplaudió. Yo en ese momento estaba dentro de mí así como, güey, lo logré, ajá. Muchas veces, muchas noches, muchas madrugadas creí que iba a tirar la toalla porque sentía que me había metido en camisa de 11 varas y no sabía cómo me iba a salir de la camisa de 11 varas, pero lo logré. Lo logré, pasó la ronda de preguntas, contesté todo, me fue muy bien, ajá, muy, muy bien. Eh, y pues bueno, al final me dieron el grado, obtuve el grado eh, como maestra en ciencias químico-biológicas y pues salí muy contenta. Cerré ese capítulo de mi vida muy contenta. La maestría me dejó muchísimo conocimiento, ajá, muchísimo conocimiento, investigación, descubrimiento, pero lo que más me dejó fue haber conocido esa cualidad de perseverancia, esa cualidad de que aunque muchas veces me sentía frustrada y sentía que no podía y me sentía atemorizada porque sentía que estaba enfrente de los mejores y a veces me sentía yo chiquita y a veces yo me sentía pequeñita, aún así fui y lo hice y perseveré y fui constante y me tuve mucha paciencia y me abracé en el miedo, me tuve yo que decir a mí misma, tú puedes, ajá, y te vas a plantar ahí y vas a poner los pies en ese auditorio y vas a hablar frente a los mejores y vas a dar lo mejor de ti y van a ser 2 años y medio en donde te vas a fletar y donde tal vez no duermas, pero vas a dar lo mejor. Vas a dar lo mejor porque eso es lo que eres. Estamos aquí para dar lo mejor. Entonces, eso fue lo que me dejó esa maestría. Fue impresionante el viaje en esa maestría. Así la terminé. Y pues bueno, después de eso decidí regresar al área laboral. Entonces, pues salí, ajá, nuevamente a trabajar, claro, con Madre Tierra, ajá, y eh, encontré a una ONG que estaba queriendo trabajar con el sistema de barrancas de la Ciudad de México. El sistema de barrancas son ecosistemas fragmentados. ¿Qué es un ecosistema fragmentado? Que un ecosistema era una unidad y con la mancha urbana o con la contaminación se fueron separando como en islas, como en fragmentos y quedaron incomunicadas una con la otra, aisladas las especies y así se va perdiendo la flora y la fauna de esas islas, de esos islotes, de esos parches. Y pues también se va cada vez contaminando y devastando y deforestando pues esos ecosistemas. Así es que a esta ONG y a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México les interesaba empezar un proyecto, un programa de rescate y restauración del sistema de barrancas de la Ciudad de México o lo poco que queda del sistema de barrancas de la Ciudad de México. Así es que ahí emprendí ese viaje. Empecé a desarrollarme como estratega, desarrollando proyectos de restauración, de cobertura vegetal, saneamiento hídrico, porque los ríos que recorrían las barrancas pues era un sistema de ríos, era una red de ríos que pues ustedes saben que la Ciudad de México a lo largo de múltiples años pues ha sido modificada drásticamente y pues los pocos ríos que quedaban pues fueron entubados y parte de los ríos que sufrieron consecuencias de contaminación y de ser entubados pues fueron los ríos que recorrían en los sistemas de barranca. Así es que los pocos brazos o los pocos caudales que quedaban pues estaban realmente contaminados y ni siquiera la población ya los podía identificar como ríos. La gente ni siquiera sabía que eso era un río. La gente lo identificaba como canales a cielo abierto. Así es que bueno, desarrollé
proyectos de saneamiento hídrico, desarrollo de ecotecnias, humedales artificiales, restauración de cobertura vegetal, introducción de flora y fauna nativa de la zona, polinizadores, etcétera. Un montón, ajá. Estrategias, también tuve que ver con la gestión, ajá, con diferentes instituciones, autoridades interesadas en este ámbito, desde el sistema público hasta el sistema privado, etcétera. Entonces fueron años en el trabajo del desarrollo de estos proyectos, de estos programas y de la implementación de estos proyectos y estos programas, porque cuando yo llegué a esa ONG no tenía absolutamente nada, que era una ONG medioambiental y no tenían área ambiental. Así es que pues tuve que iniciar todo desde cero, construir algo desde cero, y pues así es como emprendí ese viaje. Así es como emprendí ese viaje, perdón. Y pues bueno, ahí anduve haciendo todo esto. Y con el paso del tiempo, trabajando con esta institución, empezaron a salir muchas cosas que a mí ya no me gustaban. Cosas que tenían que ver con abuso laboral, abuso de mi tiempo, con cada vez cargarme más el trabajo, cada vez más la mano. El sueldo no reflejaba lo que en realidad yo estaba construyendo y dejando para esa institución. Así es que, y un montón de cosas. Había mucha incongruencia, ajá, porque se supone que era una ONG que se dedicaba a estos temas de restauración o recuperación de estos ecosistemas, pero pues detrás del telón pues pasan muchísimas cosas, ¿no? Como por ejemplo, todos sabemos que las grandes empresas, los grandes corporativos, las grandes industrias, ajá, son las que contaminan, destruyen y explotan estos ecosistemas hasta devastar, o sea, dejarlos pues devastados. Pero también estas ONGs, ajá, son las que trabajan, no digo que todas, ajá, pero desde mi experiencia personal, ajá, veía que trabajaban de la mano con estas mismas instituciones, ¿no? Y tenían, había muchas cosas que decían al público y que realmente no se estaban haciendo. Había también mucho abuso laboral, discriminación y cosas de ese tipo, que se ponían las cosas cada vez más feas. Así es que dije, ¿sabes qué? Hasta aquí. Decidí hablar con los directivos, di las gracias y pues esto no gustó. La verdad es de que salí mal, ajá, porque si hay algo que también a mí me caracteriza, es de que digo la verdad. Y soy confrontativa, porque la verdad es confrontativa. La verdad no se endulza ni se pone en una bandeja de bombones. La verdad es transparente, muchas veces cruda, y la gran mayoría de las personas no les gusta la verdad. Entonces, cuando yo dije todos los abusos, cuando yo dije los temas de discriminación, los temas de abuso, pues no gustó. Al contrario, no les gustó que inmediatamente me mandaron a sus abogados. Cuando yo había trabajado 3 años para esta institución, me mandaron a sus abogados con un cheque de 2,100 pesos como liquidación, y a su vez me mandaron con esos mismos abogados unos documentos donde decían que yo había trabajado para la institución 3 meses. No 3 años, y que querían que yo les diera todos los proyectos que yo había desarrollado para esta institución, porque pertenecían a esta institución, todos los proyectos de restauración forestal, saneamiento hídrico y todas estas cuestiones, ¿no? Y pues dije, no, ¿están locos? No les voy a dar nada. Entonces eso más enojó, más enfureció a esta gente. Así es que, y pues la verdad es que yo también estaba muy enojada. O sea, fue un trato horrible, ajá. Ahí fue donde se destapó ante mis ojos la cloaca del abuso de esta institución. Así es que yo decidí salirme de ahí, cortar lazos con toda esa gente y emprender un nuevo viaje.
Entonces en ese momento yo me estaba pidiendo tiempo para mí, tiempo para reflexionar, tiempo para meditar, qué es lo que había venido haciendo, cuál era el camino que venía recorriendo. Y en ese momento que me tomé tiempo para mí, me empecé a dar cuenta que algo estaba sucediendo conmigo, porque empezaba yo a despertar de mi cama muy triste, con muchas ganas de llorar. Los días eran para mí muy tristes, me la pasaba llorando, me la pasaba pensando qué era lo que había sucedido. Estaban pasando muchas cosas dentro de mí, así es que decidí tomar terapia psicológica. Busqué a una psicóloga para que me ayudara, para que me apoyara a descubrir qué es lo que estaba sucediendo conmigo, y inicié terapia psicológica, y ahí fue donde descubrí que estaba yo presentando un cuadro de depresión junto con una crisis existencial, porque sí me estaba haciendo las preguntas del millón, las preguntas de la vida: ¿qué es la vida? ¿Qué es Dios? ¿Qué soy yo? ¿Qué estamos haciendo aquí? Ajá. Entonces, para mí estas preguntas no tenían respuesta, porque yo venía de un área científica, yo me había desarrollado en un área mental. Así es que yo me estaba haciendo las preguntas filosóficas más profundas y más fuertes que cualquier ser humano en alguna crisis existencial, si está pasando una crisis existencial, se hace. Así es que empecé a caer en una depresión, en una tristeza. Seguí con la terapia, decidí no voy a dejar la terapia, creo que tengo que realmente apoyarme en esto, porque yo no me puedo quedar aquí, yo tengo que salir de esto y tengo que descubrir para qué me va a servir esto. Así es que en una de las sesiones la psicóloga me dijo: Pam, creo que te falta el área espiritual. Hemos trabajado tu mente, hemos trabajado tus emociones, pero te está faltando el área espiritual. En ese momento, cuando me dijo la palabra espiritualidad, la verdad es de que yo lo relacioné con religión, a pesar de que yo no vengo de una familia o de un árbol genealógico religioso. Pues yo la espiritualidad la relacionaba con religión, o sea, para mí no existía otra cosa de espiritualidad más que eso, ¿no? No tenía yo ningún conocimiento, nada de conocimiento de la espiritualidad, nada de esto. Era un mundo completamente nuevo, así es que la psicóloga me dijo: te voy a mandar la tarea de que investigues para Pamela, qué es la espiritualidad. Entonces ahí emprendí el viaje a las profundidades, el viaje al conocimiento espiritual. Ahí fue cuando abrí un mundo completamente nuevo para mí, ajá, donde pude empezar a comprender, empezar a armar las respuestas de aquellas preguntas tan profundas y tan existenciales que me había estado planteando a lo largo de ese último tiempo. Así es como llegué a la astrología esotérica, así es como comprendí que lo que siempre estuve buscando desde pequeñita fue entender qué era la vida, ajá, porque Dios, la fuente creadora, es la vida, es la chispa divina, lo que le da vida, manifestación, lo que le da espíritu, ajá, y hace vibrar, ajá, a la materia, para que la materia exista, para que la vida exista, todas las formas, las dimensiones y las múltiples formas que puede tener la vida. Lo que yo estaba buscando era comprender a Dios, comprender la vida, comprender la fuente, ajá, comprender la existencia y poder entender un poco más la creación, poder entender qué era esta creación, qué era yo como parte de esta creación, de dónde venía, ajá, cuál era mi origen, cuál era el origen de la vida. Y así es como llegué al conocimiento de la astrología esotérica, al conocimiento de los misterios del esoterismo, ajá, de la mano de los grandes místicos, de los teósofos, de los antropólogos, de los astrólogos esotéricos, ajá, que nos dejaron este conocimiento y que fue
este conocimiento quien realmente me ayudó a quitarme los velos, a conocerme a mí misma y a recordar y empezar a recordar el yo soy. Así es que ese fue mi camino. Este ha sido mi camino hasta ahora. Llegué así a la astrología esotérica. Fueron años también de estudio, de conocimiento esotérico, de prepararme, cada vez que me hacía una pregunta, cada vez que iba acrecentando más mi sentido de búsqueda del conocimiento de astrología, pero astrología esotérica, aquella astrología que te habla del despertar del alma, del despertar del espíritu, del despertar del verdadero yo soy. Aquella astrología que se encarga y que estudia lo que es la verdadera vida, lo que es la vida. Aquel conocimiento esotérico que se va mucho más allá del velo y se va a las profundidades, al mundo de la causa, al mundo en donde podemos entender el por qué y el para qué, el propósito de la vida y qué es lo que estamos haciendo aquí como seres humanos y como gran familia humana. Ese es mi camino, esa es parte de mi historia. Parte de mi llamado fue poner a su servicio este conocimiento, esperando que que sea de ayuda para ustedes, esperando que esto les dé un poco de luz como a mí me la brindó cuando más lo necesitaba, porque recuerden, los capitanes, los héroes, no se construyen en otro lado, se construyen en las tormentas. Y cuando estamos en medio de la tormenta, a veces creemos que no vamos a salir de ella, que esta tormenta es la tormenta tal vez más fuerte que nos ha tocado en esta vida, que sentimos que no la vamos a superar. Pero recuerden una cosa, los mejores capitanes y los mejores héroes se construyen en las peores tormentas. Así es que cuando veas el cielo oscurecer y cuando veas las aguas caer en tus ojos, recuerda que siempre va a haber un rayo de luz para iluminarte, pero que solo es cuestión que tú escuches el llamado y pongas atención y recuerdes y empieces a recordar el yo soy para que puedas traspasar ese velo que te ha cubierto por miles y miles de vidas y empieces a vivir como lo que verdaderamente eres, un alma viviendo la experiencia en este plano 3D, viviendo la experiencia en un vehículo físico, pero que esa alma tiene que despertar en conciencia. Gracias. Espero que este video, esta autobiografía sea de su servicio y nos vemos en los próximos capítulos. Cuídense mucho. Les mando besos, abrazos.